Bueno, la charla empieza... Voy a hablar un poquito de las tres, ¿no? Hablaremos un poquito del sufrimiento, hablaremos un poquito de las emociones y un poquito de la felicidad. Pero hablar de sufrimiento, lo primero que se me ocurre es hablar de Buda, ¿no? No sé si conocemos un poco la trayectoria de Buda. Cuentan que cuando... el Buda significa el iluminado, ¿no? Que cuando despertó, se iluminó, ¿no? Pues aquello que percibió, pues él entendió que no era el momento o que no iba a ser capaz o que no iba a poder explicar la experiencia que había tenido, la experiencia mística o la experiencia espiritual, la experiencia yógica que había tenido, y decidió, no sé, tampoco sé exactamente los matices, pero de alguna manera decidió que lo que iba a hablar era el polo opuesto. Parece que él entendió que su misión era hablar del polo opuesto de aquello que había encontrado, ¿no? Era pues, la unión con el ser, lo que llamamos el yoga. Pues, ¿cuál es el polo opuesto, ¿no? Si lo que encontró es el cielo, ¿de qué habló Buda? Pues del infierno, ¿no? Básicamente se pasó toda su vida hablando del infierno, hablando del sufrimiento, fue su gran enseñanza, y luego pues, parece que hizo equipo con Cristo, que ya habló más del cielo, ¿no? Primero Buda y 500 años después vino Cristo a hablar del cielo, ¿sí? Entonces empezaremos por el infierno, y ahí planteó, así a grosso modo, sin meternos demasiado, las 4 nobles verdades, que son muy sencillas, ¿no? Dijo, pues tiene que venir un gran maestro a contarnos esto. Bueno, pues parece que sí, ¿no? La primera noble verdad es tan evidente como sencilla, ¿no? Dice, el sufrimiento existe. Así lo dijo, el sufrimiento existe. Pues es tan verdad como que es indiscutible, ¿no? Bien, el sufrimiento existe. Luego la segunda, que ya empezó a entrar más en materia, nos habló de las causas del sufrimiento, ¿no? ¿Cuál es la causa del sufrimiento? Yo no sé exactamente cómo lo planteaba él, sí, más o menos he leído algo. Yo voy a plantear tal y como yo lo veo, ¿no? Porque prefiero explicar lo que yo comprendo que lo que otro comprendía, porque lo que otro comprendía que lo explique otro, ¿no? ¿Cuáles diríamos que son las causas del sufrimiento? A ver, así entre todos. Me gustaría que me interrumpáis, que no sea un monólogo, que sea una charla, ¿no? A mí la palabra conferencia no me gusta la palabra charla, ¿no? Y charla significa que charlamos todos, ¿no? A ver, ¿cuál diríamos así, a grosso modo? ¿Quién se anima? ¿Alguna causa? La pérdida de un ser querido. ¿Cómo? La pérdida de un ser querido. Sí, la pérdida de un ser querido. Sin embargo, esas son, digamos, circunstancias pequeñas, no, es pequeño lo que has dicho, es grande, ¿no? Pero me refiero a causas esenciales. Si quieres voy yo, porque a veces plantear la pregunta es más complicado que la respuesta, ¿no? El apego, incluso detrás del apego... Oye, papá, muy buenas. Detrás de todo eso hay 2 grandes, que son las 2 más grandes, que son la inconsciencia y voy a decir la impotencia, pero es que la impotencia es la suma de las 2, la debilidad sería tal vez la palabra, o dicho de otra manera, la falta de sabiduría y la falta de voluntad. Esos son los 2 grandes tesoros que tenemos que conquistar. Toda nuestra vida está diseñada para que cada vez seamos más sabios y más voluntariosos, y los 2 juntos más poderosos, ¿no? Eso que se ha hablado tanto ahora del empoderamiento, ¿no? Pues el empoderamiento es la consecuencia de la síntesis entre la sabiduría y la voluntad. Ese empoderamiento te da el poder para luego, pues, por ejemplo, responder con habilidad. Esa es la palabra responsabilidad, ¿no? Para poder responder con habilidad necesitas sabiduría y necesitas voluntad. No basta con que tengas una de las 2. No basta con que tengas mucha sabiduría. Si detrás de esa sabiduría no hay voluntad, nada. Y si hay mucha voluntad y no hay sabiduría, tampoco, ¿no? Sí, entonces esas son las 2 grandes causas. Luego de ahí derivan pues todos estos detalles más concretos que habéis ido comentando, ¿eh? O sea, ¿qué pasa cuando pierdo un ser querido? ¿Qué pasa ante la soledad? ¿Qué pasa?
qué pasa en el día a día. Eso iremos un poco trabajando o estudiando ahora, si podemos un poco, así, más o menos. Pero las causas gordas son estas, estas dos. ¿Sí? Porque la sabiduría es un concepto demasiado amplio, ¿no? Para abarcarlo. Porque te pregunta, bueno, pues puedo bautizar, pero la sabiduría... ¿Qué es la sabiduría, no? Ahí está. Sí, a veces, gracias por el comentario, ¿ves? Yo aprovecho todo porque me viene muy bien. A veces me quedo sin saber qué decir. A veces se confunde la sabiduría con la falta de conocimiento, ¿no? La sabiduría es más un ejercicio de consciencia. La sabiduría es la resultante del ejercicio de consciencia. ¿Qué es la sabiduría? Pues lo que queda cuando uno se da cuenta. ¿Sí? Entonces, ¿por qué me la pego? Porque no me doy cuenta. ¿Por qué sufro? Pues porque no me doy cuenta, porque me falta algún dato y luego me falta implementar ese dato, y para implementarlo necesito la voluntad, ¿no? Entonces, claro, a veces diríamos, la consciencia, sí, pero también la información es importante. A veces, en otros momentos igual he denostado la información, pero veo que la información es importantísima también para la consciencia, ¿no? O sea, una mala información, así a ti si te dan una pista errónea, vas a tardar más tiempo en darte cuenta de dónde están las llaves, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Tú tienes ahí las llaves y te dicen que están por allí, pues para cuando las encuentras has tenido que dar muchas vueltas, ¿no? Entonces, la sabiduría es eso, es la consecuencia del darse cuenta, ¿no? Está la sabiduría, digamos, terrenal, que tiene que ver con el darse cuenta en vigilia, ¿no? Pues, estar atento, ¿no? Y luego está la sabiduría espiritual, que es la más importante de todas. Porque en la medida en que vayamos desarrollando esa sabiduría espiritual, vamos a ir pudiendo salir del infierno. ¿Cuál es la puerta de salida del infierno? ¿Cómo se sale del infierno? Bueno, primero, ¿qué es el infierno? ¿Qué es el infierno? Porque igual yo hablo de cosas, como no me interrumpís, me interrumpo yo solo. La sabiduría también podría darse cuenta, o sea, podría tener relación con la intuición. La intuición. Es una palabra que a mí no me gusta mucho porque veo que cada uno la utiliza para lo que quiere, ¿no? Veo que la palabra intuición la mezclan con instintos, a veces con el corazón. Pero, sí, con la corazonada. Sí, por eso. Y ya el corazón es un órgano que bombea sangre. Si hablamos de emociones, a veces se confunde con emociones, con deseos, con anhelos. A veces se confunde con sabiduría también, con consciencia. Por eso la palabra intuición... El discernimiento. Bueno, sí, pero el discernimiento... La intuición, el discernimiento. Sí, pero el discernimiento, ¿que sale de dónde? ¿De la mente? No. ¿De la conciencia? Claro. Pero ves, tenemos que ir aclarando. Por eso es una palabra que a mí, yo ya he dejado de usarla, la verdad. La uso poco, cada uno que coloque la intuición donde pueda, ¿no? Pero yo como veo que... ¿no? ¿De qué estamos hablando? No, lo que me sale, pero lo que te sale, ¿de dónde? Deseo. Puede ser deseo, puede ser instinto, puede ser, instinto está ya muy dormido, pero puede ser deseo, emoción. Muchas veces se habla del corazón, te metes en redes sociales, el corazón, y dale con el corazón bombea sangre, punto, ¿no? Que no hablamos de las redes sociales. Sí, no. Es que yo a veces veo cosas y leo cosas y digo, madre mía. A veces me ofusco, ya luego se me pasa, pero por aquello de que, claro, es que la información errónea nos lleva a sitios erróneos, ¿no? Claro. Hay que hacerle caso al corazón. Pues mi corazón solo bombea sangre, no dice nada más. ¿Que cerca están las emociones? Sí, pero ojo con las emociones. Mucho ojo con las emociones, porque emociones son ego, ¿eh? Ahí es donde te equivocas. Claro. Es que es intuición, pero es deseo. Eso es. Por eso es una palabra que yo no utilizo mucho, ¿no? Prefiero hablar de consciencia. Consciencia es consciencia. Ahí no hay otra cosa, ¿no? O sensatez, por ejemplo, que es una palabra, ¿no? Y entonces, ¿por dónde iba yo? El infierno. ¿Qué es el infierno? La sabiduría, la ignorancia, ¿no? Vivir en la ignorancia. Sí, el infierno es un plano. El infierno, la palabra infierno viene de inferior. Es el sitio alejado de la fe, el más lejano de la fe.
¿no? Donde la fe casi no llega, ¿no? Que es el plano físico. El plano físico. Esto. Tenemos un cuerpo para ese plano, el cuerpo físico, y no hay más que eso. No hay más. Más abajo no hay nada. Dice, en el Génesis dice, Dios creó el mundo en 7 días y en el 7º descansó. Significa que ya no hizo más. Ya más abajo no hay nada, ¿no? Esto lo digo porque a veces me recuerda a la película esta de Los Otros, ¿no? Que es muy curiosa la película porque, bueno, igual no os quiero hacer mucho spoiler, pero es que se pasan toda la película pensando que son los otros los que están en el infierno. No están en el infierno, pero bueno, en este caso parece que los que van al infierno son otros. Y dice, no, señores, hola, estamos en el infierno. Estamos en el infierno. Y si queremos ir saliendo del infierno, pues solo hay un camino. Solo hay un camino. Podemos volvernos especialistas en el funcionamiento en el infierno. Eso se puede conseguir con esfuerzo, pero seremos especialistas en el infierno. Sí, a veces dedicamos nuestro esfuerzo, esto pasa mucho con el desarrollo personal, el crecimiento personal, que a veces uno se queda dándole vueltas al infierno y el infierno hay que controlarlo, porque si no, no puedes salir de él. Es verdad que si no controlas el infierno, no puedes salir de él. ¿Qué sería la personalidad? Eso es. La personalidad y la relación de la personalidad con el entorno, ¿no? Yo y mis circunstancias, ¿no? Entonces, en esa relación, eso es la relación infernal, ¿no? Entonces, está bien controlar ese infierno y saber manejarse en él, pero luego hay que acordarse de que hay que salir del infierno, porque si no, si no te conviertes en un bueno, sigues siendo un malo. ¿Y los malos a dónde van? Al infierno. Al infierno. No malo con una motivación así dolosa, ¿no? Sino simplemente malo de chapucero, es que no lo estás haciendo bien. Todavía no lo estás haciendo suficientemente bien. Si quieres... Y esto que lo estoy planteando así tan digitalmente, en realidad habría que plantearlo más analógicamente, a base de planos, ¿no? Lo que se llaman los subplanos, ¿no? Cada plano tiene está el plano físico, el plano astral, el plano mental inferior, el plano causal, el plano mental superior, el plano de sabiduría, el plano átmico o el plano de la vida, ¿no? Entonces, todos esos planos tienen a la vez sus propios subplanos o planos menores. Entonces, en el infierno no todos estamos en el mismo plano del infierno. Unos más abajo, otros más arriba. Entonces, se trata de ir subiendo. Se trata de ir subiendo. Pero bueno, eso me estoy anticipando porque estoy hablando ya del final de la charla. Bueno, pues ya he acabado. Entonces ahora... Pero sigamos hablando un poco del infierno. Del infierno y del sufrimiento, ¿no? El sufrimiento existe y de lo que se trata es de estar preparado. Entonces ahí planteó Buda la tercera noble verdad, que dijo que el sufrimiento tiene solución. Es un poco de lo que estaba hablando ahora, ¿no? Aquí no me voy a extender mucho porque luego hablaremos un poco de las soluciones. De las soluciones que luego cada uno tendrá que implementar como pueda, pero bueno, por lo menos la información en cuanto a las soluciones, ¿no? Yo no tengo las soluciones, bastante tengo yo con mi vida, pero sí que puedo, creo, aportar alguna información que por lo menos a mí me ha servido y que veo que a otros también, ¿no? Y a eso venimos. Bien, y luego ahí al final, pues en la cuarta noble verdad, planteo el octuple sendero y las 8 cosas que no me las sé de memoria, por eso he traído la chuleta, pero las iremos revisando para ver cómo planteaba Buda y lo que nosotros planteamos, que es parecido. Al final viene a ser lo mismo. Y antes de pasar un poco a las soluciones, nos meteríamos un poco ya en las emociones, en el mundo de las emociones. ¿Por qué nos vamos a meter ahí? Podríamos hablar del cuerpo físico, hay mucho que hablar del cuerpo físico, ¿no? Cuando antes hablábamos de la información y de la consciencia, yo hasta hace, no sé, prácticamente 1 año y pico, he estado esforzándome en alimentarme bien con la información que tenía. Y hace 1 año y medio me he dado cuenta de que tenía una información que era errónea. Me sentaba fatal lo que estaba comiendo. En 1 año y pico he cambiado mi alimentación y he mejorado mi salud. La información es importante, muy importante. Digamos que hay 3 tipos de información. Está 3.
Yo diría que dos. Nombramos la tercera porque hay que nombrarla. La del medio es la anodina, la información que ni fu ni fa. Yo no sé si hay de esa, porque siempre ocupa un lugar, ¿no? Eso de que la información no ocupa lugar, ¿no? Hay información tóxica y hay información saludable. Entonces, ahí es donde nosotros, ahora que estamos en la era de la información, que hay tanta información, creo que es nuestra responsabilidad el mirar de dónde comemos, ¿no? Porque la información es alimento, ¿no? Y lo mismo que puedes ir a una tienda de chuches o puedes ir a una huerta, pues en el mundo de la información pasa lo mismo, ¿no? Hay información tóxica y hay información saludable. El trabajo es buscarla, ¿no? Y discernir, como decíamos antes, ¿no? Sí. Bien. Entonces, si queréis, pasamos a las emociones, ¿vale? ¿Qué digo de las emociones? No hace mucho hablaba con un profesor que lleva no sé cuántos años haciendo yoga, profesor de yoga, y me decía que no, que eso del cuerpo emocional, que no. Me decía que no, eso del cuerpo, no, ahí no hay que detenerse. ¿Y a dónde iba? ¿Y si iba el cuerpo emocional, a dónde iba? Pues estaba con la mente y con el ser. Ser. Bueno, está bien, por supuesto, ¿no? Pero para salir del infierno decía antes que para ir al cielo tenemos que controlar el infierno. Y para controlar el infierno tenemos que controlar los 3 cuerpos inferiores, que son los del infierno, ¿no? El cuerpo físico, el cuerpo emocional y la mente, ¿sí? Y hoy voy a hablar sobre todo del cuerpo emocional. Podríamos hablar muchísimo del cuerpo físico, pero bueno, ya, que venga otro más especializado que yo. Yo voy a hablar de emociones. Y al final sí se va a materializar, ¿eh? Que se va a materializar, ¿eh? ¿En dónde? En el cuerpo físico. Ah, claro. Eso es soma, ¿no? El soma, ¿no? Eso de que algunos, cuando hablamos de las enfermedades psicosomáticas, ¿no? Pues parece que solo existen las enfermedades psicosomáticas, como si somático solo fuera la enfermedad. No, somático es todo, ¿no? ¿Qué significa psicosomático? Pues que la psique somatiza en el cuerpo físico. Esta mano es psicosomática. Es la psique la que se está somatizando aquí. No sé si me explico. ¿Se entiende lo que quiero decir? ¿No? Si no hay psique, ¿qué es la psique? La psique hoy en día se traduce como si fuera el alma, como si fuera la mente. Pero psique significa alma, ¿no? La diosa Psique de la mitología griega es el alma. Lo que pasa es que hoy en día, como se ha ciencificado todo... Y lo que pasa es que el alma se esconde. Sí. Y se ha dejado ahí un poco relegada, ¿no? Así oficialmente, pues se ha trasladado el concepto de psique a la mente, pero la psique es el alma, ¿no? Entonces, psicosomático es todo. Mi cuerpo físico es psicosomático entero. O sea, si no hay psique, no hay soma. Soma es el cuerpo físico. Y pasa por ahí, por el medio, por estos cuerpecitos que tenemos, ¿no? La mente y las emociones. Cuando digo la mente y las emociones se pueden separar, yo creo que hay que separarlas y estudiarlas por separado y luego también considerar que todo va unido, ¿eh? La mente, las emociones y el cuerpo, todas ellas van alineadas y en función de cómo piensas, así sientes, en función de cómo sientes, así piensas. Eso se llama la mente apasionada, las dos están alineadas y cuando hay una emoción por medio, pues es difícil cambiar el registro, ¿no? Me decían, hace muchos años, un profesor nos decía que la mente es como una radio, que dependiendo de la sintonía en la que paras el dial, pues todos los pensamientos van a ser por ahí. ¿Y el dial qué es? El dial es la emoción. El dial es la emoción. ¿Sí? A veces también es el cuerpo físico, ¿eh? Según cómo esté el cuerpo físico o dónde esté, o a veces basta con cambiar de sitio, ¿no? Cambias a otro sitio y ya empiezas a sentir cosas nuevas y diferentes, ¿no? Bien, pues entremos ya en materia. Emociones, importante. Muchas veces pregunto, ¿qué sientes? No, me pasó la semana pasando consulta, haciendo terapia, y el qué sientes es un clásico, ¿no? Y muy pocas veces, por lo menos al principio, la gente sabe decir lo que siente, sabe identificar la emoción. Me siento mal, estoy nervioso, estoy ansioso. Ansioso porque es una palabra que se ha puesto ahora de moda o ya lleva unos años, ¿no?
Pero yo que tengo ya unos cuantos, me acuerdo que antes la palabra no era ansiedad, era nervios. No sé si, ¿no? Uno iba al médico y me ha dicho que estoy de los nervios o que tengo nervios, ¿no? Luego ya eso se modernizó, para no avanzar, pero se modernizó y ahora se le llama ansiedad. Y yo pregunto, ¿qué es la ansiedad? ¿Qué es la ansiedad? Se habla mucho de ella, pero ¿qué es eso, no? Los nervios. Los nervios. Como una tensión, ¿no? Como estar alerta. Es Más alerta de lo debido. Es sufrimiento. Es sufrimiento. ¿Sí? Ahora concretaré un poco lo que voy a decir, ¿eh? Pero yo diría, ansiedad, la palabra ansiedad viene de ansiar. Por lo tanto, es deseo. Es deseo. Pero eso que se llama ansiedad, ahora lo explicaré mejor, espero, en realidad cuando decimos ansiedad no estamos ya hablando de ansiedad, estamos hablando de angustia. Luego, hay una cosa que no he dicho, que lo tendría que haber dicho desde el principio. Todo lo que os voy a contar es mentira. Sí, porque la mente nunca dice verdades. La mente siempre dice aproximaciones y por lo tanto es algo que parece verdad pero que no es verdad. O sea que yo os voy a contar la mentira tal y como yo la veo. Yo os voy a hablar de la angustia tal y como yo la veo, la ansiedad tal y como yo la veo. Si otro la ve de otra manera, pues que me lo cuente y igual aprendo algo, ¿sí? Entonces, para mí es diferente la ansiedad que la angustia. Ahora iré explicando esto, ¿eh? He improvisado aquí una pequeña pizarra, a ver si lo consigo. A ver. Vale. Os he puesto esto, que luego... A ver, es esto ya, algunos ya lo conocéis, el IEDA. Memorizar estas letras, no son muchas, ¿vale? Esta matrícula. IEDA. Vamos a hablar un poco de esto, ¿eh? Porque esto es algo que, digamos que es un mapa muy sencillo de carreteras. Luego esto se puede ampliar cuando hablamos ya del ciclo de la necesidad y cosas más avanzadas, ¿no? Pero con esto, el que tenga claro esto ya tiene mucho, ¿no? Esto es muy básico, ¿eh? La verdad es que a mí, en filosofía y en psicología, cuanto más básico, mejor. A veces hacemos ahí películas, a veces leo unos tochos y digo, ¿esto lo habrá entendido el que lo ha escrito? Porque yo, desde luego, no he entendido nada, ¿no? Cuanto es más sencillo, se graba mejor, ¿no? Entonces, esto es algo muy sencillo. Es información genera emoción. Emoción genera... ¿Qué genera? Deseo. Y el deseo motiva la acción. Aquí estamos hablando ya de los tres cuerpos. Mente, emoción, estos dos son emoción. Emoción y deseo estarían en el cuerpo emocional. Y luego la A está en el cuerpo físico. ¿Sí? La A puede ser ok o puede ser no ok. ¿Vamos bien? ¿Qué es ok? Pues que la acción ha dado frutos y he conseguido... ¿Cómo se saca? ¿Cómo se quita esto? Pues no sé cómo se quita esto. A ver. Disculpen. Bueno, se va. Ahora. Vale. Bueno, ya lo habéis visto, ¿no? Sin perderme con la tecnología, ya lo hacemos de cabeza, ¿vale? ¿Qué os decía? Eso es. El resultado de la acción puede ser ok y entonces ya se termina ese ciclo, se termina esa experiencia y volvemos. ¿A dónde volvemos? No digo. A la información. No, volveríamos a la felicidad, ¿no? Luego ya otro ciclo nuevo, ahí ya tú estarías pasando a otro ciclo nuevo, que sería, bueno, siempre que pasamos a la felicidad también se abre una información, ¿no? Pero como esto es un ciclo de necesidad, pues a veces hay estados que se llaman estados de reposo. O sea, una vez que resuelves la necesidad, pues por lo menos hay un ratito donde puedes disfrutar del reposo, que es la felicidad, ¿no? Digamos una felicidad pura, más o menos, ¿no? Aunque siempre hay ciclos abiertos y, bueno, más complejo que esto, ¿eh? Eso sí es ok. Y si no es ok, angustia. Ahí es donde el deseo choca con la realidad. Y ese choque a veces choca con otro deseo, a veces choca con otra emoción, o choca con la realidad. Entonces, yo quiero y deseo conseguir algo, necesito conseguir algo y no lo consigo.
Entonces, bueno, los niveles de angustia, que básicamente es sufrimiento, los niveles de sufrimiento pueden ir subiendo y si suben mucho, pues ya uno desborda. Ya pues aparece eso que llamamos la crisis de ansiedad o pues no puedes respirar o acabas en urgencias, ¿no? Eso ya se te ha complicado, ¿no? Pero a no ser que sea algo puntualmente grave, que también puede pasar, a veces es un cúmulo, eso que se llama estrés o, ¿cómo le llaman ahora? El síndrome de... ¿Cómo es? Burnout. ¿Alguien lo ha dicho? Like, burnout. Burnout, eso. Y es que con el inglés no... ¿No? Pues bueno, al final le ponemos una palabra inglesa, pero es estar hecho polvo, ¿no? Estar hecho polvo, claro, si vas acumulando, pues al final revientas, ¿no? Y tiene que ver con esta cadena mal resuelta. Entonces es interesante conocer la cadena. Primero la información. Ya decía, bueno, podríamos hablar mucho de la información y nos meteríamos en hablar de la mente, ¿no? Pero básicamente hemos dicho que hay información sana e información tóxica. Entonces, claro, dependiendo de la información que adquieras, tu cadena después va a ir de una manera o va a ir de otra. Vas a despertar unas emociones, unos deseos y vas a moverte de una manera determinada. Entonces, fíjate ya con la información lo importante que es, ¿no? Ahí hay que hacer un buen ejercicio de discernimiento. Claro, el discernimiento también tiene mucho que ver con lo que ya hayas adquirido. Es que esto va, digamos que es exponencial. Cuanto más despiertas, mejor gestionas tu vida y más despiertas. Es exponencial, ¿sí? Es decir, el que está muy dormido, pues va a gestionar muy mal su información, va a discernir mal, entonces pues se va a meter en unos líos y va a sufrir más. Por eso está en unas capas más abajo, en el infierno. Porque hay poca consciencia, hay poca voluntad y ¿qué le va a mover? Pues sufrimiento. Sufrimiento va a estar ahí. Decía Buda que el sufrimiento es el factor corrector de la trayectoria de los seres humanos. Va a estar ahí corrigiendo. Todo el rato vas a necesitar que el sufrimiento se ocupe de tu caminar. A base de ciclos de nacimientos y muertes, y ya me puedo meter ahí en lo que se llama el sendero probatorio, que es un sendero duro, ¿no? Nosotros tenemos que tratar de pasar por lo menos al sendero de discipulado. Hay 4 senderos, que son el sendero en masa, el sendero, ya lo he dicho, el sendero probatorio, el sendero de discipulado y el sendero iniciático, que es el de los maestros, ¿no? Entonces, tenemos que intentar ir para allá, porque aquí es cielo y cuanto más aquí, no al principio, pero en la mitad ahí, en el sendero probatorio, ahí hay mucho sufrimiento. ¿Y por qué hay mucho sufrimiento? Pues porque hay un cierto empoderamiento, es como la etapa más adolescente de la evolución humana. Entonces hay mucho empoderamiento, uno, lo que llamamos un tonto motivado, ¿no? Porque si uno es tonto, vale, pero si encima está motivado, pues corre mucho peligro, porque puede meter mucho la pata y hacer mucho daño y hacerse mucho daño, ¿no? Entonces, ya, ahí no me voy a detener mucho, pero veis lo importante que es la información. Esa información luego va a determinar toda la cadena posterior, ¿no? Cuáles van a ser las emociones, cuáles van a ser los deseos y cuáles van a ser los resultados de eso, ¿sí? Sé que la palabra pecado queda como trasnochada, pero ¿qué es un pecado? El infierno. Esa es la consecuencia. Una cagada. Una cagada. Es una cagada para con las leyes, para con las leyes universales, decimos. Pero las leyes universales, a veces sí, están las grandes nobles verdades, ¿no? La ley de evolución, la ley de economía, la ley del karma, tal. Pero luego están las leyes pequeñas, que también son leyes. La ley de la gravedad. La ley de la gravedad. Caerse, vas andando y te tropiezas, eso es un pecado. ¿O no? ¿Por qué? Porque no has tenido en cuenta la ley de la gravedad. Has tropezado con la ley de la gravedad. Salir a menos 10 grados a la calle con poca ropa es un pecado. Ya, pero por ejemplo, si te caes puede ser algo fortuito, o sea, que no te has dado cuenta. Fortuito, no. No existe la casualidad, existe la causalidad. Y el responsable soy yo. Ya, sí, pero te caes y que tú vas por la calle y te caes. ¿Porque has cometido algún error? Vale, suele ser porque no has puesto presencia, ¿no? No había atención, no había voluntad, o había, bueno, pues estabas... Pero bueno, te has caído.
Si encima te lesionas, doble pecado, ¿no? ¿Eh? Si encima te lesionas, doble pecado. No, eso sería el castigo. Ya sabemos que detrás del pecado está el castigo. Igual no te pasa nada. Igual no te pasa nada, entonces si te pasa... O sea, ¿cuál es la proporción? Pues cuanto más castigo había, más grande era el pecado. Dices pecado porque no había conciencia. No, digo pecado porque has cometido un error con las leyes universales. Ya, claro. Por ejemplo, la ley del tiempo. Sí, pero es que... La ley del tiempo es una pasada. Madama suele decir, tenemos que aprender a jugar con el tiempo. ¿Cuántas veces no respetamos el tiempo? Ya. Es que yo quiero estar bien la semana que viene. Pues espera la semana que viene. Es que yo cuando sea mayor, pues espera a ser mayor. Jugamos, claro, la mente se mueve en el espacio, se mueve en el tiempo, entonces queremos estar allí, y queremos estar de aquella manera en otro momento, o sea, no respetamos nada. El ego va, como decía un amigo, a lo puto suyo. Y entonces, claro, nos saltamos todas las leyes, no, en términos religiosos, no obedecemos a Dios. No sé si esto se entiende o suena demasiado religioso. ¿Qué es obedecer a Dios? Obedecer a su lenguaje. ¿Cómo nos habla Dios? A través de su cuerpo físico. ¿Cuál es el cuerpo físico de Dios? El tuyo. No, bueno, sí, ese sería Dios Hijo, pero yo hablo de Dios Padre. Las leyes universales. El universo manifestado es el cuerpo físico de Dios. ¿Y qué nos dice Dios? ¿Cómo nos habla? A través de sus leyes. Eso es respetar las leyes. Nos las saltamos todas. Sí, pero para eso tienes que tener un grado de conciencia bastante importante. Bueno, y si no, sufrimiento. Claro, claro. ¿Se entiende ahora? ¿No? ¿Tiene sentido? O sea, cuanto más peco, más sufro. ¿Cómo puedo dejar de sufrir? Pues empezando a pecar menos. Eso es la devoción, eso es el yoga. Eso es el yoga. Cumplir con mis deberes, respetar los tiempos, abrigarme cuando hace frío, comer correctamente, pórtate bien. El sufrimiento también te hace crecer como persona. Sí, pero es mejor crecer sin sufrimiento. Hombre, por supuesto. Sí, decía uno, hay dos formas de crecer, por sufrimiento o por discernimiento. Entonces, hay una etapa humana en la que por narices vas a tener que crecer por sufrimiento, y en la no humana todavía más atrás, pues por la intemperie, aunque sea, ¿no? Pues los reinos minerales y tal. Y luego llega un momento donde ya uno va despertando lo suficiente y entramos ya poco a poco en el sendero de discipulado, y ahí ya puede ser ya por discernimiento, aparece la responsabilidad, la disciplina. Ese es el momento de empezar a hacer yoga consciente y voluntariamente. Antes también hemos estado haciendo yoga, pero inconsciente e involuntariamente. Y ahora tenemos que ir pasando a un yoga más consciente y voluntario. Eso es el salto, es lo que tenemos que hacer. Eso es nuestro deber, ¿eh? No es otro. O sea, ese es nuestro deber. Nuestro deber es pasar de tontos motivados a sabios. ¿No? Sí. Para ti, ¿qué determina el grado de conciencia de una persona? Su grado de conciencia. Ya, pero ¿qué es lo que hace que unos tengan más conciencia y otros menos? Pues el aprendizaje. El aprendizaje es consecuencia de meditar, imitar y vivir, decía Confucio, ¿no? Dice, pues con todo lo que uno ha vivido, en esta o en otras vidas, con todo lo que uno ha imitado o aprendido de los demás, que eso también cuenta. Pues, por ejemplo, escuchar una charla es una forma de imitación, ¿no? O sea, yo escucho lo que cuenta ese y digo, ese sabe algo. Por eso hay que arrimarse a buen árbol. El que buen árbol es un acto de sabiduría, arrimarse a buen árbol, ¿eh? Si tú dices, este sabe lo que hay que... me arrimo. ¿No? Pero muchas veces no solo va por ahí. No, la tercera es meditar. O sea, solo hay tres. Meditar, imitar y vivir. Meditar la más noble, imitar la más sencilla y vivir la más dura. Entonces, si no quieres pasar mucho por la dura, procura imitar y meditar. No hay más, ¿no? Yo no estoy muy de acuerdo. Dime. No tenemos mucho tiempo, pero dime. Pienso que el grado de conciencia no sé qué es lo que lo determina. Porque mucha gente... Pero entonces no puedes no estar de acuerdo.
una hipótesis. Cuando determines la respuesta a la duda que tienes, entonces puedes no estar de acuerdo. Tengo una duda bastante. Bueno, tengo una idea más o menos. Pero entonces ya sabes algo. Sí, pero quería saber tu opinión también. Ah, vale, pero como estábamos en desacuerdo... No, pero sí, no, pero el grado de consciencia, hay muchas veces que tú tienes una experiencia o muchas experiencias y no aprendes de esas experiencias. Por mucho que tú tengas esa misma experiencia. Tú puedes tener mucha edad, mucha vida y no has aprendido. Claro. Pero eso es porque no has meditado, ¿no? No. Eso es. Para mí depende cómo medites. Claro, y luego depende de la meditación en que medites. No, meditar es poner atención. Para mí es poner atención. Vale. ¿No? Poner atención. Vale, ahí estoy de acuerdo. Eso, bien, ya sabía yo que al final... Poner atención. Queda hablar de la felicidad, que es importante, ¿no? La consecuencia de ir haciendo estas cosas bien, al final, es la felicidad. A nivel emocional, ¿eh? A otros niveles estaría la dicha, la gloria a nivel espiritual. A nivel emocional es la felicidad. Pero la felicidad también creo que hay que entenderla un poco, porque muchas veces confundimos la felicidad con la alegría, con la euforia. ¿Qué es la felicidad? Así como Yo creo que para mí es estar alineada con lo que tú eres, o sea, ser como ¿Sí? fiel a tu ser, también teniendo en cuenta lo que te rodea y tomando decisiones las menos dañinas para ti. O sea, utilizando un poco. Muy bien. Para mí es eso. Yo diría que esa es la causa con la que puedes conseguir la felicidad, pero no diría que es la felicidad. O sea, Soy a medio camino. no, solo en la definición, Quiero decir, ¿cómo se consigue la felicidad? Pues como tú has dicho, se consigue así, pero eso no es la felicidad, eso es la manera de conseguirla, estar alineado, hacer lo que debes, eso es cumplir con el Dharma, hacer yoga, ¿no? ¿Qué es la felicidad? La felicidad es un estado de paz, es el único estado emocional pasivo, es el estado emocional donde no hay emoción, es paz. O sea, cuando las emociones se callan, estás feliz. Claro, ¿qué pasa ahí? Que ahí empezamos a entrar en el terreno espiritual, porque cuando las emociones se callan, aparece silencio, aparece vacío. Entonces, la pregunta es, ¿estamos preparados para estar felices? Claro, es que si uno no está preparado para estar feliz, va a estar buscando ¿qué? Pues emoción. Va a estar buscando sensación, ¿no? Ya sea... Venga, pues ahora otro lío, ahora qué tal, no sé, o sea, a veces buscamos problemas porque no somos capaces de estar en la felicidad, ¿no? Luego la felicidad habría que medirla por porcentajes, puede ser un 80%, un 70%, un 60%, un 40%, vas mal, un 30%, 20%, ya estás jodido, ¿no? Bueno, pues por momentos también, puedes estar más feliz, menos feliz, porque se te ha acumulado algo, bueno, pero es simplemente un estado de paz. Y para que la felicidad vaya siendo una realidad más constante en nuestras vidas, para que se vaya manteniendo y para que sepamos estar en ella, es fundamental el trabajo espiritual. ¿Por qué? Porque si no, no vamos a manejarnos bien con la felicidad. Si estoy huyendo del vacío, la felicidad es vacío. Es vacío. Lo que pasa es que a veces es un vacío que sabemos llevar, pero si estás mucho tiempo en la felicidad, te buscas un problema. ¿O no? Voy a meter a esto, voy a tal, no sé qué. No sabemos estar felices. Entonces, el aprender a estar en el ser también te permite aprender a estar feliz. Es muy importante. Porque si no, ya podemos hacerlo muy bien, pero no salimos del infierno. O sea, la felicidad es la puerta para salir al cielo. Pero tengo que querer y saber ir al cielo, si no... Me busco otra historia en el infierno. Venga, a ver, emoción, tal, salsa, no sé qué, venga. Ya tengo pareja, pues me busco 2 amantes. Pues yo qué sé, pues para... Y ya verás dónde te vas a meter. Antes tenías un problema, ahora tienes 3. ¿No? Está la hiperactividad, el no parar, ¿cómo era el burnout? El burnout ¿no? No paro. Claro, si os fijamos, estamos muy diabólicos. Muy, muy diabólicos. Esto es Sodoma y Gomorra, ¿eh? Entonces, ¿cuál es la solución? Pues que cada uno vaya haciendo su yoga. Muy bien, creo que ya... Bien, ¿no? ¿Alguna pregunta o no sé? Un aplauso.
Muchas gracias. Ha sido un placer. Ha sido un placer. Hala, pueden irse ya.